Vamos para el capítulo 7, pero yo quiero no voy a hacer un recap, yo no soy de mucho recap, pero yo quiero mencionar varias cosas de lo que hemos estado hablando por las pasadas semanas, meses, sobre los 4 anteriores ministerios. Y este me gustó muchísimo. Creo que este apostólico no he terminado todavía, me faltan como 10 páginas, porque es que tiene bastante carne, como decimos. Pero lo que hemos traído hasta ahora, sí, amén. Lo que he podido leer hasta ahora está muy bueno. He aprendido muchas cosas, muchos detalles. Y ahorita Liara venía hablando en el carro unas cosas que ella pudo leer y demás. Y me gustó muchísimo. Gracias, Robert. Este libro tiene cosas espectaculares y de verdad merecen que las mencionemos nuevamente por encima, o al menos, porque dándole reconocimiento al Señor y exaltando su nombre nuevamente en todas las cosas que los diferentes ministerios han hablado. Nuestro Salvador nos lleva a estar con Él y a conocer más cómo Él hizo tantas cosas en tan poco tiempo a través de este libro. Vemos detalles de Él y siempre recuerdo que cuando leímos el primer capítulo que lo discutimos, recuerdo la cara de varios de nosotros y a la mía, inclusive cuando yo leí yo pensaba que era sarcasmo, pero no, era la pura realidad. Y primeramente el ministerio pastoral, que fue el primero que estudiamos, destaca su carácter. Y cuando digo eso estamos hablando de Jesús. Destaca su carácter y lo describe como manso y humilde, como ya sabemos. Y dice que él tiene sabiduría, gracia y carácter firme. Y esas son características de un pastor. Ya él tenía esas características en sí. Nuestro Jesús, nuestro Salvador. Sabemos cómo Él murió, cómo Él fue a la cruz, cómo resucitó. Fue manso, humilde, pero también fue firme. Pudo permanecer en lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Ese asunto que Él tenía que atender, que Él sabía que no podía delegar, que en un momento dado trató de esquivarse de Él. Yo creo que por mera humanidad, pero Él sabía que no podía hacerlo. Y ahí demostró esa firmeza que tanto hemos mencionado y que un pastor debe de tener. Manso, humilde, sabiduría, gracia y carácter. Eso es lo que se resalta de ese primer ministerio. Y el ministerio bíblico, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Destaca su sabiduría también. Y dice que nunca tomó una mala decisión. ¿Y cuántos de nosotros ha tomado nunca una mala decisión? Ninguno, no estamos en esa. Todos hemos tomado malas decisiones, pero él nunca tomó una mala decisión. En ese corto tiempo que él estuvo ministrando vidas, sus decisiones fueron las mejores. Fueron trascendentales, trascendieron hasta el día de hoy, todavía siguen causando de qué hablar todo lo que él hizo, todo lo que logró en ese tiempo. Y todos querían hablar con él, eso lo leímos en ese capítulo del ministerio bíblico, que todos querían hablar con él, aún Nicodemo quería hablar con él, aunque fuera escondida, aunque fuera en la oscuridad de la noche, él quería hablar con Jesús. Aún siendo un líder, aún sabiendo tanto supuestamente, necesitaba conversar con Jesús. Y destaca que su sabiduría venía o viene del oír y escuchar. Eso fue bien importante en ese capítulo que aprendimos, que la sabiduría de Jesús venía también de oír y escuchar y preguntar. No es escuchar, es preguntar, oír y preguntar. De ahí venía esa sabiduría. Y el ministerio profético dice que el secreto de Jesús fue el poder de la palabra alineada al cielo. El poder de esa palabra tan poderosa, pero con una dirección del Padre, que no podía hacer de otra manera que no fuese así. Alineada al cielo. Alguien que recuerde algo que quiera mencionar de los pasados puede confianza comentar. Ese ministerio profético tenía su certeza en las profecías. Esa certeza era abrumadora. Cuando él profetizaba, hasta el día de hoy estamos viendo que no se detiene ninguna por cumplirse.
Y aún hoy día, cuando la persona está alineada al Señor de verdad, esa palabra tiene cumplimiento. Esa palabra, como hablábamos el domingo, que hablábamos de una predica que hicimos una vez que decía promesa igual a cumplimiento cuando se trata del Señor. Si hay promesa en el Señor, hay cumplimiento seguro. Y su oído estaba afinado, ¿a quién? A la voluntad de Dios. Y por eso él podía profetizar, porque el Padre le daba instrucciones específicas. Y el cuarto, que es el ministerio evangelístico, dice que más que exhibir poder, eso lo leímos y lo estudiamos también, más que exhibir poder, su intención era una conexión de amor. Él quería siempre quería tener esa conexión con nosotros y establecía puentes y derribaba muros. Eso me gustó muchísimo en esa ocasión. Establecía puentes o construía puentes y derribaba murallas que detenían su palabra. Todo lo que pudiera ir en contra de él y de su palabra, él lo destruía. Su palabra simplemente iba por encima de todo. No tenía que hacer fuerza ninguna, no tenía que romper nada. Su palabra era y es y sigue siendo demasiado fuerte como para contenerse por un muro. Y el ministerio apostólico, que es el que vamos a comenzar a trabajar hoy, describe a Jesús como una persona de integridad. Y esa palabra la usamos bastante en ocasiones y la escuchamos mucho, pero si usted la analiza unos segundos va a decir, diache, integridad está bien fuerte. Yo soy íntegro, usted analiza, soy íntegro. Pues Jesús era 100% íntegro. Integridad quiere decir que hay confiabilidad y que hay sinceridad. Si tú eres íntegro es porque se puede confiar en ti y porque eres sincero. Y esa es la característica de nuestro Jesús. Y también habla en este apostólico de la integralidad, que se parece, pero no es exactamente lo mismo. Integralidad es que es que dice que está completo, que está unido en su totalidad. Eso es integralidad, que no se divide, que no se rompe. Jesús no tiene que quitarle aquí para poner allá, él tiene un balance perfecto. Eso es integralidad. Completamente compasivo, nuestro Dios, y balanceado. Dice que no menguaba en áreas para fortalecer otras. Él no tenía la necesidad de eso. Y dice de Jesús que de madurez, su madurez era llamativa e impartía paternidad, aunque nunca fue un padre biológico. Esa era su naturaleza, ser padre. No necesitaba ser padre biológico para actuar como tal. No necesitaba desarrollar ese sentimiento en él a través de un hijo biológico, porque ya él lo tenía en su esencia. Siempre tengamos claro, pero muy claro, que él dio la vida por nosotros. Todo lo quise hacer como destacando lo que Jesús hizo. Siempre me gusta de vez en cuando destacar las cosas de Jesús, porque nunca vamos a ver a nadie que pueda hacer las cosas que él hizo, ni tener ese corazón, porque era Dios mismo, encarnado, ¿verdad? Y él va a regresar a buscarnos, dice la palabra, y el domingo también comentábamos algo de eso, que él va a regresar a buscarnos, no como exactamente, yo pensaba que la canción de Víctor Manuel, como dije el domingo, que pude escuchar algo porque me dio curiosidad, yo pensaba que él hablaba de que Jesús va a volver y que va a estar por las calles, y me di cuenta de que no, que él pues lo que estaba diciendo es que si volviéramos a estar en ese tiempo, pero, y no lo critico, ¿verdad? No hay quien para juzgarlo ni criticarlo, porque pues, cada cual es artista a su manera. Y no tengo ninguna objeción con la canción, pero simplemente la quise escuchar para salir de la duda, ¿verdad? Y ni la escuché completa, entendí rápido. Pero tenemos que tener claro que Él va a regresar. Pero Él no tiene que pisar la tierra tan siquiera cuando regrese. Él viene a buscarnos. Él no viene a convivir, Él viene a buscarnos. Y es algo que lo tenemos que tener claro siempre, iglesia. Amén. Colosenses 2, 9 al 10 en la versión Dios habla hoy, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y dice el 10, y en Dios lo hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad.
un pana mío católico, siempre está heavy, zumbando duro. Muy bueno. El autor de este libro recoge de manera muy sabia, hablando del libro que estamos estudiando de la Iglesia Integral, recoge de una manera muy sabia la naturaleza de Jesús, y ya eso lo vimos, ya eso lo estudiamos, ya eso no hay que decirlo más. Y también resalta a la iglesia y dice que cuando la iglesia, que somos nosotros, se mueve de acuerdo a como Dios nos enseña, somos poderosos junto a Él. Cuando nosotros como iglesia nos movemos junto a nuestro Padre y seguimos instrucciones y oramos, el Padre ministra nuestras vidas, vemos cómo Él va fluyendo con nosotros. A veces en ocasiones tal vez pensamos que no lo oímos, pero Él actúa, Él mueve fichas, como decimos en algunos aspectos, hace aquí y allá, y decimos, no te escucho, pero sí sé tu dirección. El Señor tiene esa particularidad y el autor de este libro lo destaca muy bien, cómo el Señor trabaja con cada ministerio aún sin poderlo escuchar. Dios nos enseña que somos poderosos junto a Él. Desde el primer capítulo, cuando leemos, y como les dije ahorita, parece una broma. Yo les tengo que confesar que yo caí prácticamente ahí como, mira que te veo. Cuando leí al principio el libro, yo dije, esto, así, ¿sabes? Uno lo sabe, pero cuando te lo explican de esta manera, tan masticado, dices, esto es cierto, esto ocurre de verdad. Pues sí. Y el libro trae eventos que sucedieron y cosas que aún continúan sucediendo, y él lo explica de una manera bien agradable y que se puede aprender. Considero que el libro a veces como que repite cosas, no lo estoy criticando, pero porque lo que sucede es que lo trae de diferentes maneras. A veces usa hasta casi parábolas, pienso yo, porque yo puedo ahorita mismo liar a venir en la guagua diciéndome algo de una página que yo no he leído, pero ya yo lo había leído. Pero es que él lo va acomodando. El autor va acomodando las cosas para que se nos quede. Y eso está muy bueno. Y esas primeras páginas del capítulo 7, yo no sé si alguien lo ha... ¿Cuántos tienen el libro aquí en esta noche? ¿Cuántos tienen el libro? ¿Con cuántos puedo contar para que estén ahí con nosotros en la lectura? Amén, gracias. Esas primeras páginas del capítulo 7 resaltan cualidades que debe tener un apóstol. Y yo les tengo que confesar que yo estaba completamente errado en lo que es un apóstol. Quizás de los otros 4 ministerios yo entendía bastante, pero el apostólico es el menos que yo he escuchado. Era el menos que yo había escuchado y tenía muchas nubes en la mente, muchas cosas, muchos vacíos en cuanto a ese ministerio. Pero este libro me logró llevar, me atrevería a decir al 100%, por lo menos si hay algo que tengo que quitar y poner, pues tal vez, pero estoy bastante claro con el ministerio apostólico ahora, luego de lo que he podido comprender. Y cuando se resalta la manera en que Jesús trabajó estos ministerios, nos enseña cómo es que debemos de llevar este ministerio. Este libro nos enseña cuál es el verdadero ministerio apostólico. Y hemos aprendido en la lectura de este libro que no se trata de quién o qué soy. No se trata de eso, sino que se trata de madurez y disposición. Creo que esas son 2 palabras. Si hacemos un top 10 o un top 20 de las palabras o frases del libro, esas 2 tienen que estar entre las primeras 10. Madurez y disposición, porque hay que estar maduro, pero hay que estar dispuesto, porque a veces pues quisiéramos hacerlo, pero no estamos dispuestos. A veces nos agradaría hacerlo o queremos hacerlo, pero no estoy dispuesto. El querer no quiere decir que esté dispuesto en muchas ocasiones, y tenemos que disponernos a hacer lo que el Señor ha enviado a hacer a cada uno de nosotros, pero haciéndolo con madurez. Y esas 2 palabras no las podemos quitar de este libro, de este aprendizaje. Página 189. Y yo decía ahorita que si yo fuese a definir apóstol, me dicen, en una palabra defíneme apóstol, yo diría estratega. Un estratega. Porque como tú mencionaste, no sé si era la línea que tú querías llevar, amén, pues estamos de acuerdo los 2. El apóstol tiene que ser un estratega, porque tiene que bregar con 5 ministerios, porque está incluido el de él también, pero tiene que bregar con todos los ministerios,
como decía el pastor ahorita, el último capítulo, como hace el bajo, que enmarca. El apostólico enmarca todo. El ministerio apostólico. Y tienes que ser un estratega para, como dijimos ahorita también, que haya un balance. Para que no le quites al profético para darle al pastoral. Sino que vaya todo de manera balanceada. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ahí vemos que dice, en ese primer párrafo también dice que tenía todo del área pastoral. Todo un líder. Y podríamos decir que enseñaba y explicaba, pero también abrazaba. Ese era Jesús. Enseñaba, explicaba, pero también abrazaba, pero también su comunión y su sometimiento al Padre era evidente. Había tanto del área pastoral en su forma de relacionarse con otros, pero a la vez resaltaba su percepción y comunión con el Padre. O sea, que estaba con el hombre, estaba ahí con el hombre Jesús, trabajando con los discípulos, con las personas, sanando, haciendo grandes milagros, pero no dejaba la conexión con el Padre. Y eso lo hacía un principio apostólico. Enseñaba, ministraba, porque ministrar es dar, pero también estaba conectado con el Padre. Él se apartaba a orar y ayunar como cualquier otro, aun siendo Dios mismo, se apartaba. Y eso también es un atributo de una persona que trabaja un ministerio apostólico, que tiene autoridad y poder, pero también tiene sometimiento. Y una autoridad y un poder que lo vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo la clase de autoridad y poder que es, que yo creo que a Pastor también le va a gustar, y yo sé que Pastor ya lo comprende, pero Pastor, yo he escuchado su expresión al particular, y yo leyendo esto y lo que tenía realmente las cosas que Pastor yo había escuchado de él, porque yo sé que él tiene un concepto completamente diferente del apóstol, que era el correcto. Yo sé que él no iba con eso, y perdone que lo mencione, Pastor. Y aquí yo pude entender mejor al Pastor. Yo pude entender ciertas cosas que yo escuchaba de él y que yo pensaba que tal vez serían buenas hacer, pero que no se hacían. Y ahora lo comprendo aún más. Pero me sometí en el tiempo, ¿verdad? Que estuve quizás que no pensaba igual que él, pero ahora lo entiendo al 100%. Y dice que su equilibrio era perfecto. Su definición de equilibrio no tenía que ver con mantener cada dinámica espiritual en un punto medio, sino con llevarlas en conjunto al máximo de su potencial. Los asuntos espirituales Jesús los llevó al máximo y sigue llevándolos al máximo. Él sabía cómo hacerlo sin perjudicar a otros. Y hoy día Él está a la diestra del Padre y yo estoy seguro de que el Padre lo escucha. No sé si usted quiere usar un poquito la imaginación, pero el Padre lo escucha. El Padre está ahí pendiente, atento a lo que Él le quiere decir. Su sabiduría era la de Dios mismo, dice. Su madurez era llamativa, dice la última línea del último párrafo, dice que su madurez era llamativa. Poseía la sabiduría y juicio de un anciano en el cuerpo de un joven de 30. O sea que su mente, su sabiduría era la de un anciano, no del anciano por edad solamente, sino por conocimiento, porque mientras más edad, pues se supone que más conocimiento, ¿verdad? Un anciano en una iglesia es una persona que tiene unos conocimientos, una madurez, una sabiduría y conoce el corazón de la pastoral. Eso es un anciano, pastor. Amén. Su sabiduría era la de Dios mismo, pero eso no permitía que fuera insensible. Él era Dios mismo y también una característica apostólica que no era insensible. Aún en la posición que él tenía de ser hijo de Dios, de ser Dios mismo, no había insensibilidad en él y reconocía el valor de los demás y te conocía el valor tuyo y te promovía. ¿A cuántos él no promovió? ¿A cuántas personas Jesús no promovió? Y les dio
fuerza a ese ministerio, a esa palabra que se ministraba. Él los apoyaba. Y es lo que a veces tenemos que orarle al Señor cuando hacemos cosas en la casa. Tú, Caroline, que estás activa en varias áreas, los demás que están aquí, los adoradores que adoramos, pastor, todos los que estamos, que a veces tomamos micrófono, que tomamos alguna parte, que tomamos cualquier utensilio de la iglesia para trabajar, es pedirle al Señor que respalde su palabra en nuestra vida. No pidas nunca que te respalde a ti. Deja que te escraches, deja que luzcas un poco mal, un poco errático. Al fin y al cabo, el Señor es el que tiene que lucirse. Tú haz tu parte, haz el esfuerzo máximo, porque no es que vas a ser el más indisciplinado y el peor que luce, pero deja que sea el Señor el que brille en tu vida. Y eso te va a dar una bendición especial, vamos a decir, no vamos a usar la palabra éxito. Eso va a ser una bendición especial en tu vida y te va a dar una paz, de esas que no podemos entender. Su autoridad se nutría del servir y de consolar. Y dice ahí algo muy poderosísimo. Dice que su autoridad se fortalecía lavando pies. ¿Quién leyó eso? En la página 190. Su autoridad se fortalecía cuando él lavaba pies. Y también cuando sanaba, pienso yo, no sé si lo dice aquí, lo de la suegra, eso creo que fui, cuando sanaba a la suegra de un soldado romano, también hablaba de autoridad, porque servía. Más que cualquier otro título, le agradaba que le llamaran amigo. Dice ahí el libro, ¿verdad, Carolina? Tú lo viste, estoy seguro. Le gustaba y le agradaba que ese título lo llamaran amigo. Ese es el final del primer párrafo. Y un amigo hoy día, cuando estamos hablando con personas e interactuando y le llamamos amigo y pensamos, a mí me pasa mucho, yo cuando hablo con personas que considero mi amigo, que casi todo el que yo hablo considero mi amigo, ¿verdad? Pero siempre viene a mi mente cuán intensa es esa amistad. O sea, cuán verdadera, ¿verdad? Porque hay amistades que son como aquí en Card de domingo. Nelson es mi amigo los miércoles y los domingos, porque es que nos vemos. A menos que nos vamos a algún otro sitio. Pero hay personas que aunque no nos vemos frecuente, sí podemos decir que es porque ha habido una trayectoria anterior. Y yo digo, pero cuán fuerte es esa amistad. Y a Jesús le agradaba que lo catalogaran de amigo. O sea que si a él le gustaba eso es porque él sabía lo que era ser un verdadero amigo. Su trabajo arquitectónico era perfectamente balanceado. Se enfocaba tanto en los detalles mínimos y específicos del Evangelio como en los globales. O sea, él trabajaba con lo más pequeño y con lo más amplio. Todo eso él lo tenía en consideración. Lo pequeño y lo trascendental. Él trabajó lo mismo con el soldado que Pedro le cortó la oreja, que con la palabra profética que estamos hoy todavía viviendo. Todo eso él lo trabajaba por igual, en el mismo nivel. Y Jesús sabía que había necesidad de cubrir. Y hacía parte de su plan siempre, parte de su plan al hombre siempre lo hizo. Conectaba las necesidades que tenía frente a sus ojos con el plano detallado en las escrituras y profecías. Todo lo que él trabajaba con las personas lo integraba en su palabra, o la persona la integraba en su palabra, la hacía parte de la enseñanza de todo lo que tenían que aprender las personas y lo que él quería ministrar a través de la palabra. Y los comisionó a anunciar el evangelio a todas estas personas que se acercaban a él y que querían ser discípulos y que muchos no querían, pero aceptaron a la brava. Y los comisionó a anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra y del mismo modo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enseñó a manifestar el reino hoy y además a proclamar la plenitud de esta realidad que se establecerá en su segunda venida, que era lo que estábamos hablando ahorita. Él enseñó a todos por igual y como yo diría que el que no lo hizo fue porque no quiso, porque él enseñó a todos por igual. El menú de Jesús
siempre fue variado. ¿Quién me quiere comentar algo de esa página 191? Si es que leyó algo que a usted le guste de ahí, que usted me pueda ayudar, que tal vez yo no lo subrayé y usted lo tenga ahí, que usted diga, esto me gustó muchísimo y Pastor Córdoba no lo mencionó. Esa página 191, el segundo párrafo completo, yo lo tengo subrayado porque está buenísimo todo. El menú de Jesús era variado. Siempre tenía para cubrir cada necesidad. Él tenía un método cómo cubrir esa necesidad y eso lo hacía aún más apostólico. Tenía parábolas, tenía profundidad en sus prédicas y predicaba amor y predicaba perdón. A los que le seguían les daba alimento sólido para sacarlos de la superficialidad. Eso lo dice ahí, pero yo lo parafraseé un poco. Les daba alimento sólido para sacarlo de esa vida superficial, para que toques piso. La superficialidad es inestabilidad. Pienso que Jesús evaluaba y los tenía en su mente por grupos. Ya una vez estabas listo, te toca ir a tierra, te toca tocar tierra. Y aunque te peles la rodilla, ya te toca estar sólido en la tierra. Porque si sigues superficial, como los perritos cuando los ponen en el agua o lo acercan al agua, que empiezan a como si estuviesen nadando aún sin tocar el agua, así no vamos a avanzar, porque no estamos tocando tierra sólida. Mientras estás de manera superficial, no hay descanso. Porque si estás siempre flotando, estás haciendo fuerza, estás ahí batallando con esos asuntos. Pero cuando el Señor te pone en tierra y te da alimento sólido y tú reconoces que puedes ir por tu propia voluntad hacia adelante, entonces tú puedes ir a acostarte y descansar. Mientras estás ahí todo el tiempo en esa incertidumbre, no descansas. Pero cuando el Señor te dice, tú eres mi hijo y yo te he dotado con tal situación, con tal don, con esto, lo otro, y tú lo empiezas a reconocer, pues tú puedes descansar en eso. Y puedes orar y puedes manifestar al Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida y vas conociendo y sabiendo que sí, que no, pero tenemos que llegar a tierra. Pero una vez te quitan las rueditas de la bicicleta, como Pastor ha dicho en otras ocasiones, comienzas a estar en una superficie sólida, porque la bicicleta, en ocasiones la ruedita pues te tiene balanceado, pero estás como en el aire por unos segundos, por unos microsegundos estás en el aire. No, cuando te quitan la ruedita, estás completamente en el suelo. Y si no estás en el suelo, es porque vas a pelarte. Así que así el Señor trabaja con nosotros. Yo creo que va sabiendo qué necesidad tiene cada uno de nosotros, qué áreas tiene que cubrir y te saca de ahí. Hace un tiempo atrás el Señor me dio una palabra para una persona y le decía prácticamente eso. No voy a compartir, es completamente confidencial, pero puedo decir lo que el Señor me ministraba en ese momento. Y esa persona, yo tuve en mi vista como él tenía como una coraza, como un alambre bien fuerte alrededor de su cuerpo. El Señor lo estaba cuidando, bien brutal. Yo vi eso poderosísimamente, como si fuera un marco alrededor de él, como si usted cogiera un gancho y lo hace, un gancho de esos de ropa y lo pone alrededor de su fuerza, que a veces jugábamos con eso cuando chamaco, como si tuviera una antena alrededor de él. Donde quiera que él que pudiera caer era como un operation, que tocas el borde y sonaba y te cuidaba. Y ese día yo dije, hasta hoy llegó esa coraza, hasta hoy llegó esa protección y te vas a empezar a pelar. No voy a decir más nada porque vas a ver. Pero el Señor aún así te va a cuidar. Pero lo que pasa es que ya necesita que toques tierra. Y cuando yo leí esto, el Señor me confirmó la palabra. Y dije, gracias Señor, porque no dije un disparate. Pues yo tenía un poco de temor. Pero cuando yo vi esto, yo entendí. El Señor me mostró rápido la palabra. Hebreos 3.1 lo describe como el gran apóstol. El gran apóstol. Por esta razón el libro de Hebreos nos exhorta a considerar a Jesús como el gran apóstol.
Dice ahí en la página 191. Jesús considera al apóstol un arquitecto espiritual. Cuando usted ve una persona que le digan apóstol, esa persona tiene que tener la cualidad de un apóstol espiritual para cubrir todos los pendientes de la iglesia. Ese es el trabajo del apóstol, cubrir todos los pendientes de la iglesia. No es que va a estar trabajando haciendo todo carpintería, no, asuntos espirituales y también asuntos cotidianos, pero tiene que estar bregando con los diferentes ministerios en la iglesia. Así es el Padre, los envió como esta unción apostólica. El Señor los envió así, arquitectos espirituales, creadores, diseñadores. El apóstol es un diseñador, tiene un estilo único y particular. Cada apóstol, cada persona que tenga ese ministerio en sí, va a tener un estilo único. Y quizás me adelanto un poco, pero el apóstol, usted sabe que, digo yo, que construye, que implementa, que establece. Y yo me imagino que hay personas que tienen el ministerio apostólico bien fuerte, bien correcto, y podríamos pensar como una persona que va a adornar, que va a decorar una iglesia. Que tal vez llega aquí a Casa de Amor y Restauro y dice, Pastor Geray, vamos a ponerle un mural ahí detrás de X manera, y esto otro, y este va a ser el distintivo de esta iglesia. Y ese mural provoca un avivamiento en algún aspecto de la iglesia que es positivo. Y esa persona vino, hizo el mural y se fue. Vino en esa ocasión y viene de visita de vez en cuando. Y yo creo que cada apóstol es correcto, es así. Va, establece, hace una función, enseña, disciplina y continúa. Yo creo que no se trata de una persona que tiene que tú enviarle un cheque mensual o anual o qué sé yo. Es una persona que establece, que da de lo que el Señor le ha dado. Y si la iglesia le quiere dar una ofrenda, pues amén. Esa es la opinión de Córdoba. Pero esa persona tiene más que recibir, dar. Y el Señor se va a encargar de darle. Gloria a Dios. El apóstol te guía a la plenitud. Y es como el ministerio que enlaza a los demás. Este ministerio es demasiado muy poderoso. Y aquí fue donde yo empecé a comprender más. Porque dice, sin embargo, el que conecta todas estas áreas para que puedan funcionar coordinadamente es el apostólico. Yo dije ahí, y a rayos, este es el cheche de la película, por decirlo de una manera criolla. El ministerio apostólico, no es correcto lo que voy a decir en aspecto espiritual, pero es el que manda, es el que dirige, es el que pone en función todo lo demás. Yo dije, qué necesario es el ministerio apostólico. Es el que conecta y pone a funcionar coordinadamente todo. Y esta dinámica otorga a los santos la madurez de Cristo. Porque cuando esa persona coordina todo, las personas crecen, maduran, se hacen una iglesia integral porque hay una persona que los está dirigiendo de X manera que tal vez necesitaban. Ese es el apóstol. Te guía a la plenitud. Este ministerio revela ministerios al cristiano en general. A todos nos va a revelar misterios, pero necesitamos la madurez de Cristo para poder recibir ese ministerio. Dios estableció a unos apóstoles para poder llevar a todos hacia la plenitud. Una iglesia apostólica no es una en la que solamente se reconoce a alguien como apóstol, y esto es muy importante. No es solamente uno el que es reconocido como apóstol, sino que en la que todos sus miembros puedan comprender en plenitud el modelo integral e interconectado del ministerio y multiplicarlo en distintos ámbitos. No se trata de uno, se trata de una dirección. Esa persona que dirige, que establece. Dice la página 193, dejando la inmadurez espiritual. El apóstol Pablo continuamente se enfocó en exhortar a las iglesias
no solo a los líderes y pastores, a dejar la inmadurez, sino que crecemos en esta área y estaremos vulnerables ante la guerra espiritual venidera. Si no maduramos, estamos fritos. El enemigo va a ganar terreno en nosotros y el ministerio apostólico no va a poder avanzar. Dios quiere que su iglesia a nivel global incremente en el aspecto espiritual. Eso es algo que Él quiere. Y hay muchos tesoros ahí. Hay muchas revelaciones y dimensiones que no pueden ser reveladas hasta alcanzar la madurez. Eso se oye fuerte, ¿sabes? Hasta que no alcancemos madurez, no va a ser revelado, no van a ser reveladas muchas de las cosas que el Señor tiene como esencia para nosotros. El problema de la inmadurez es que nos hace vulnerables al sistema y al pecado. Eso lo sabe como que cualquiera, ¿verdad? Si eres inmaduro, estás presto para que el enemigo te consuma en cualquier aspecto de tu vida. Como ya vivimos en el capítulo de la dinámica profética, cuando estos 5 ministerios no están operando coordinadamente como características de Cristo, que todos deben desarrollar, las consecuencias son trágicas. La página 194 al final, estoy por ahí más o menos, por si se quiere ubicar. Aquellos que fuimos llamados a predicar y a enseñar la palabra, debemos preguntarnos si estamos ministrando lo que la persona quiere escuchar, que es lo que decía ahorita, yo creo que Caroline, que es lo que las personas quieren escuchar o lo que necesitan oír. Por ahí era más o menos que estaban. Eso es lo que tú estás ministrando, lo que las personas quieren escuchar o lo que necesitan oír. Si tú vas a ministrar, a hablar de lo que es necesario, no vas a ser muy simpático tal vez. Pero cuando tú ministras de lo que la gente quiere escuchar, vas a ser bien un entretenedor tremendo. Vas a entretener mucho, entretener. Pero cuando hablas de lo que de verdad la persona tenemos que oír, porque cuando usted habla la palabra del Señor, usted se incluye ahí. Usted no está por encima. Cuando tú hablas lo que tú mismo necesitas, es lo que la persona tiene que oír. Porque todos, en una manera u otra, necesitamos de eso. Dios busca que tengamos una fe robusta. Eso está, yo creo que está por ahí en esa área. Yo no sé bien de dónde tomé esa nota. Pero Dios necesita que tengamos una fe bien robusta. Y por esa fe yo oro todos los días, ¿sabes? La incluyo en mis oraciones. Que mi fe sea fortalecida, porque eso es lo que nos va a dar existencia, eso es lo que nos va a dar firmeza y que no estemos fluctuantes y que no estemos flotando, como hablábamos ahorita, que estemos en la tierra. Cuán robusta sea tu fe, así vas a permanecer. Él quiere darnos más de lo que hemos podido experimentar, lo que tú has experimentado hasta el día de hoy y yo es tal vez el comienzo de todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso es que hablaba ahorita de los misterios que no han sido revelados aún por la falta de madurez en ocasiones. Porque somos inmaduros en muchas áreas todavía. Y hasta que eso no se complete, el Señor no va a trabajar en esas áreas de nuestra vida. Madurez y sabiduría. A los que hemos sido llamados a predicar y a enseñar, es necesario ministrar lo que es necesario, como les dije ahorita. Si usted me pregunta a mí, yo voy a tratar siempre todo lo posible por ministrar lo que el Señor sabe, lo que el Señor me ministre a mí que es necesario. El tema que yo le traiga a usted aquí en un domingo, un miércoles, lo que sea, bien probable esté alineado a lo que yo he vivido y lo que el Señor ha ministrado a mi vida, pero con una palabra y una base bíblica que ha tenido centro en eso. Cuando usted se prepare para predicar, y eso me lo enseñó pastor, cuando usted se prepara para predicar o llevar 5 minutos de una reflexión, usted no tenga tema primero, usted tenga una base bíblica primero. Usted tenga una base que sustente su tema, porque primero que venga la palabra a su vida. Y a veces va a llegar combinada, a veces puede que le llegue el tema primero, pero que rápido haya una base ahí. Porque cuando llega el tema en ocasiones es frívolo. Pero cuando ya hay una madurez, si llega el tema primero, pues es porque la palabra viene rápido detrás. Eso a mí me ha sucedido. De hecho, el mensaje del domingo
ese tema me llegó tal vez primero, y si no recuerdo mal, pero rápido una palabra que sustentó. No tuve ni que comenzar a leer, llegó a mi mente algo y cuando lo busqué, sí, esto es. Pero busquemos siempre que haya palabra en nosotros. Quizás usted no tenga la mejor memoria y si en eso yo soy hay alguien experto, soy yo. Yo soy experto mi memoria me traiciona. Pero eso no me ha quitado el ánimo. Siempre tenga en su mente que aunque todo se te vaya un poco de la mente, que la base bíblica no se te vaya. Que la esencia de Cristo en tu vida esté contigo siempre. No podemos ser fluctuantes como niños. Efesios 4:14. Dice aquí, mira, está aquí en la página 195. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema del hombre para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sabía que me iba a equivocar ahí. Las artimañas del error, el enemigo siempre va a utilizar en contra nuestra. Esa es la página 195. Efesios 4:14. Y arriba en la página 196 está Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Página 197, basado en 1 Corintios 3:4. Eso está. Aquí está. Utiliza la primera ilustración para ejemplificar su función apostólica, que es la de perito arquitecto. El apóstol es un perito arquitecto. Pastor, ¿usted sabe lo que es perito? Yo no recuerdo ahora mismo. Es como experto, exacto. Esa es la palabra que tenía en mente, experto. Un perito arquitecto es una persona experta. Bueno, usted ya sabe que habla de perito electricista es porque es experto en ese asunto. Estaba dudoso, ahí dudé, fallé, tenía que decirlo. Pero tengo a Pastor aquí, olvídese. Dice, luego el siguiente capítulo está titulado en nuestra Biblia como el ministerio de los apóstoles. Y allí encontramos la forma más explícita para entender en qué consiste la dinámica de Jesús, que Jesús estableció en la iglesia para que alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto. De este capítulo extraemos dos ilustraciones más, las de un administrador fiel. Administrador fiel. Lo que hablábamos ahorita, que ese apóstol llega y administra de manera fiel, de manera sólida. Estamos ya casi ahí. Y un administrador fiel, y es también un padre espiritual, dice la página 197, padre espiritual que busca la unidad y la madurez de sus hijos. Basado en Corintios 3:4, en 1 Corintios 3:4, en esencia el ministerio apostólico se fundamenta en un buen arquitecto, como dijimos, como leímos, en un administrador fiel y un padre espiritual. O sea que hay de todo ahí, desde paternidad, o sea, desde construcción, trabajo, discipulado, hasta paternidad, que es apapachar, abrazar, amar, besar, lo que usted le haga a su hijo. Así es el apóstol en la iglesia. Todo eso cubre. Estoy loco por decir algo, pero no lo voy a decir. La página 198. Déjame acá con mi mente loca. El arquitecto se encarga en una construcción de coordinar desde el albañil, y Josué no está hoy, pero Josué se encarga de coordinar todo. Él es apóstol en esa construcción, Josué, porque él coordina electricista. Avi, tú que has estado por ahí cerca, electricista, perito apóstol, exacto. Vamos a ponerle ejemplo a José, ¿verdad? Porque es el que conocemos. Coordina el albañil, coordina el que va a hacer la mezcla, la Redimix, la bomba, el electricista, el plomero, varilla, todo. Porque si queda mal el trabajo, ¿quién es el que va a pagar?
JB Construction va a pagar. No va a ser el albañil. Cuando usted pasa por algún lugar y ve un empañetado medio virado, ese Josué es un tacho responsable. Pero no fue él, fue la persona que estaba a cargo de esa área. Por eso él tiene que ser apóstol de esa construcción. Igual el mecánico, si Oscar no le ajusta bien el tornillo del cambio de aceite al carro, después pero no fue Oscar tal vez, fue el empleado, pero va a pagar Oscar. Amén. El arquitecto se encarga de toda esa construcción y tiene que coordinar, y así es el apóstol en la iglesia. Un apóstol unifica. El apóstol coordina y logra la iglesia integral. Tiene que haber coordinación todo el tiempo. El apóstol interviene en los desacuerdos, que tantos desacuerdos puedan haber, y ahí tiene que estar el apóstol interviniendo. Sin consenso no se logra terminar la obra, tiene que haber un consenso. Si tal vez los empleados están todos batallando, uno hablando para acá, otro hablando para el otro, tiene que haber un consenso. Página 199. La madurez. Eso está al final, si quieres seguir conmigo. No, aquí arriba hay algo muy interesante y voy a terminar con esto. En la página 199 arriba, el primer párrafo, dice, puedes comprender el principio. Cuando no hay ministerio apostólico, cada uno se enfoca en su área sin concentrarse con las otras. Cuando no hay cabeza, lo demás está completamente fuera de orden. Pues en esta casa entonces hay apóstol, porque aquí todo está funcionando como debe ser. Pues entonces aquí está funcionando todo, porque yo veo un ministerio de adoración que tenemos nuestras luchas a veces, pero hacemos el trabajo. Yo veo un ministerio de servicio que tiene sus luchas, pero hace el trabajo. Yo veo cada ministerio de damas, caballeros, niños, que cada cual tiene su batalla, pero lo logra. El Señor está aquí trabajando con eso. Hay un apóstol, porque todos somos imperfectos y tenemos 20 problemas y llegamos a la casa con 20 situaciones. Pero eso no nos ha limitado hasta el sol de hoy. Podemos decir que aquí hay apóstol funcionando. Aquí hay un sistema apostólico funcionando, porque todo está coordinado. Cuando llegan los miércoles, usted se sienta en esta área donde fue que dijo pastor que se sentaran. A principio. Hay coordinación, no hay desorden. Cuando hay oración, los que estaban hablando bajan la voz o se callan. Son cosas básicas, sencillas, que no cualquiera lo logra hacer, ni cualquier iglesia lo ha logrado. Y nosotros lo hacemos. Siéntase contento, orgulloso de usted mismo, porque tenemos un sistema que está funcionando. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Venimos a la iglesia aunque haya un poco de lluvia. Es que el Señor está ministrando nuestras vidas siempre, y el ministerio apostólico está funcionando en Casa de Amor y Restauración. ¿Cuánto puede decir amén?